¿Estás del otro lado, Natalia Shapiro? ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? A vos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. ¿Me escuchás bien? Perfecto, ¿vos? Bien, la verdad que muy bien. Ahí, aunque está Mercedes con algunos cablecitos, yo te escucho perfecto. La verdad que estoy muy bien. Yo generalmente con los escritores con los que charlo semanalmente, me gusta empezar hablando de otras cosas que no sea el libro en particular que ha hecho que lo traigamos al programa. Así que por eso por ahí un ratito vamos a hablar de tu vida en general, no de tu vida personal, porque más lejos de este programa entrar en cuestiones personales, pero de tu actividad y de cosas más generales. Por ejemplo, vi que sos psicóloga. Sí. ¿Cómo llegaste? Trabajo, sí, hace mucho. Ajá. Tengo orientación psicoanalítica. Uh-huh. Trabajo en clínica y la verdad que es una hermosa actividad y que se lleva muy bien con la escritura, me parece a mí. Sí, tal cual. Porque me parece importante el intercambio humano, escuchar a otros, digamos. Me parece, a mí por lo menos me hace bien alternar entre un mundo y el otro. No, uno es más de introspección, con la propia escritura, con la propia palabra, y el otro es como más hacia el afuera, ¿no? Donde el foco está puesto en otra cosa. ¿Por qué estudiar psicología, Natalia? ¿Qué te llevó a elegir esta carrera? ¿Qué me llevó? Y a mí digamos, en un punto tiene algo en común con la cuestión de la escritura y tiene que ver con las historias, los relatos, el trabajo con el lenguaje, ¿no? Digamos, claro. Tienen esa hermandad. Entonces yo sabía que iba por ahí, algo con la palabra. También trabajé muchos años de profesora de inglés, mientras estudiaba psicología. Siempre estuvo ahí el lenguaje, ¿no? Mordiéndome. Entonces, en sus distintas formas y sus distintas facetas es donde me sentí identificada o que era un lugar para mí. Claro. Entonces, bueno. ¿Cuándo empezás a volcarte para vos a la escritura? Antes, no digo cuando publicaste, sino ¿cuándo empezás a escribir aunque sea para vos o tus allegados? ¿En qué momento? Mira, yo reconozco como un momento previo de la escritura, que era escritura aunque no escribía, en el sentido de que todo un momento de la infancia y bueno, la adolescencia también, pero en la adolescencia ya sí empecé a escribir. Hubo un momento de mucha sensorialidad, en el sentido de mirar mucho los colores, escuchar los sonidos, los aromas, y que eso me quedaba, eso como que me habitaba, te diría. Y que esa, digamos, fue como la materia prima que mucho después se transformó en la escritura. Pero hubo un primer momento que yo no sabía qué hacer con eso, con esa pregnancia de los colores, de los sonidos, de las palabras, de mucho, qué sé yo, inventaba palabras, cambiaba las cosas de lugar, o me imaginaba cosas, siempre fui como súper fantasiosa. Y hubo como todo un tiempo que eso medio que me hacía estar como en un mundo paralelo, pero no escribía, pero había algo de la pulpa, de la materia de la escritura que igualmente estaba ahí como ya picando. Y para mí fue un alivio inmenso cuando dije, se puede escribir con eso. Porque para mí era, ¿qué hago si, qué sé yo, veo, no sé, el pelo de una persona que me hace acordar a la lana del pullover que mi abuela tejió en ese momento y que el olor de tal cosa te es parecido, ¿no? Como que hacía muchas asociaciones sensoriales, que es como el alimento de lo que puede ser una metáfora. Claro, ahí estaba subyacente la literatura, aunque no supieras que estaba apareciendo, germinando. Estaba ahí y en un punto te diría incomodando, porque era un exceso de sensorialidad que medio, ¿dónde lo pongo? Que no tenía mucho recurso yo tampoco.
Claro, no sabías para qué saber qué hacer. No, eso, ¿no sabías qué hacer con eso o no podías entender de No dónde sabía qué venía? hacer. No Ajá. sabía, ninguna de las dos. No, entendía que venía de los sentidos, de que había Sí. algo que se me... Yo parezco loca a veces hablando, la psicóloga le van a sacar la matrícula, porque se me venía algo como de mucha... de sensaciones muy fuertes y de no saber qué hacer con, qué sé yo, las asociaciones Ajá. de sentidos, ¿entendés? Como por ejemplo, qué sé yo, que un color se me hacía que tenía tal sabor Ah, y mirá. asociaba un color con un sabor, con una voz de una persona, con un determinado textura de algo y se me armaban ahí como unas imágenes que después no tenía dónde ponerlas. Para mí fue un alivio inmenso decir, ay, se puede escribir bueno, poema escribí mucho después, pero se puede escribir algo. ¿Y esto no lo compartías, Porque Natalia, vos con alguien? lo compartía, no era comprendida en el mundo en ese momento, Claro. porque me pasaba de adolescente, que decía, ay, tal, tiene, qué sé yo, la voz, sabor a coco. Mm. Y para mí era una revelación. Y me miraba y lo típico era, ¿qué fumaste, Shapiro? Claro, claro. ¿Con qué te das? ¿Con qué te das? Tal cual. Claro. Y digamos, Y, y- decir, si yo lo pongo en una metáfora, en un cuento, es una metáfora y no estoy loca, claro, y vale. claro. O sea, es como que entra a tener su legalidad, su validez. Un terreno donde eso es un material que puede ser dicho o puesto, porque si vos vas por la calle diciendo metáforas y qué sé yo, quedás medio Sí, como no, loca, sí. digamos, no está preparado la comunicación para justamente cosas que se salen del código Y, enunciativo que corresponde a esa situación. ¿Hoy pensás que tampoco la sociedad está preparada para escuchar a alguien decir algo así? ¿O hoy pensás que tal vez no te tomen por loca? Vos que estás No lo sé, tratando me con... parece que, no, yo creo que el contexto en el que es enunciado algo y tiene que ver. Claro, Me claro. parece que hay que armar un marco de decir, bueno, esto es un poema. Entonces hay alguien leyendo un poema. Si Claro. vos, y me parece que sí, que si uno va a la verdulería y en vez de pedir tomates, y es medio raro. Sí. Puede que haya alguien que tenga recepción, pero bueno, yo no lo quiero probar de vuelta. Ya lo sufriste. Ya lo sufrí, exacto. ¿Escribís o escribías para chicos y escribís para grandes? Sí, en ¿Y un cómo es este principio pasaje? ¿Cómo? sí. Mira, la verdad que fui escribiendo para donde fui yendo, nunca lo planeé, sino que fue como lo que Ah, me fue causando. Yo empecé en el taller de Laura de sí, Betach, sí. digamos que es una Pavada de poeta escritora. y una escritora Mm, eh, que se dedicó mucho a la literatura infantojuvenil sí, y es muy, muy, muy poeta ella, digamos, todo el sí. tiempo destila poesía. Y sin duda el pasaje por su taller fue algo como que me abrió hacia ese lado. Pero primero escribí narrativa, Ajá. aunque siempre con lenguaje poético. Mm, Y sí, mis primeras publicaciones fueron de libros para peques. claro. Eh, Y, También, bueno, me fue llevando a muchas temáticas también para ese lado, después cuando nacieron mis hijos, ¿no? Que fui como volcándome, digamos, yo no soy alguien con mucha imaginación, entonces, eh, paradójicamente, ¿no? Lo que se puede esperar de un escritor. Entonces, soy más bien de captar lo que se me presenta en el momento. ajá. Entonces, Sin decir... si todos mis hijos estaban con piojos, escribía claro. cuentos sobre piojos. Claro, Y vos me comí partido de fútbol, ¿qué? no te sentabas a decir, bueno, hoy voy a escribir para chicos, hoy para grandes. No, lo que iba surgiendo No, según lo que vivías. lo que iba Qué surgiendo. bien. Entonces, bueno, de pronto, digamos, mientras estaba maternando, bueno, estaba en un mundo Sí. de dragones, de piojos, de pelotas de fútbol, de Claro. plaza.
y escribí bastante por ahí, aunque bueno, también había cuestiones que no solo se referían o venían de la realidad, sino a lo mejor de realidades de otros momentos, o bueno, me retrotraigo de que digo que siempre escribí de las cosas reales, porque ahora que lo pienso también escribí una novela que es todo que me lo imaginé yo, digamos, de brujas situadas en el mundo actual y que no fue algo que he visto una bruja, aunque sí me las imaginé. Natalia, ¿cuánto puede haber, si hay, y si no, es no y listo, de tu profesión de psicóloga en tu literatura? ¿Cuánto te llevas no en lo personal, no digo, a fulanito que me contó tal cosa, lo llevo a la ficción, sino lo llevo en cuenta. El aprendizaje, lo que vas aprendiendo, supongo porque en la medida que vas escuchando también aprendés, de eso que te da la psicología, ¿hay algún porcentaje que llevas después a tu ficción o no? Y digamos todo lo que me nutre termina yendo a parar a la escritura, ¿no? Porque hay algo común que es la mirada. Claro. Y la experiencia y la emocionalidad, ¿no? De todo lo que voy viviendo, lo que voy creciendo, lo que voy aprendiendo, bueno, de alguna forma me va transformando y transforma también la escritura. Claro. Nunca es así, escuché tal cosa, escribo un cuento directo con el paciente. Eso no sucede, pero sin duda lo que yo voy escuchando y las lecturas, digamos, la formación que tengo, hace que de pronto la narrativa, sobre todo, la trabaje pensando eso, en el sentido de pensar personajes con determinadas contradicciones, con determinados conflictos, con determinadas estructuras defensivas, ¿no? Digamos, claro. Analizo un poco los personajes como pacientes, digamos. A nosotros nos convoca más que nada esta charla, tu libro Bosque Cotidiano, del cual vamos a hablar ahora dentro de un ratito, pero ¿tenés a mano, si no es de este libro, del que vos tengas ganas, algo como para leernos y después hacemos una pausa de 1 minutito y medio de música, si no te molesta? Dale. Después de escucharte. Bueno, te leo un poema que es el último que posteé. Dale. Ahí te lo leo. A veces perdemos a otros de amiguitas. A fuerza de decepciones repetidas, van gastando el amor, roca al viento, hueso carcomiéndose hasta el fin. Otras es un choque frontal, un rayo estalla, una taza cae, astilla confianza y alma en infinitos fragmentos que no vuelven a encajar. Seguimos charlando con la escritora Natalia Shapiro. ¿Estás ahí, Natalia? Estoy. Perfecto, gracias. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de tu libro Bosque Cotidiano, que debo decirte, me gustaría decirte antes de preguntarte algo sobre este libro, que a medida que lo iba leyendo me sorprendía cómo con temas cotidianos simples de todo el tiempo, de todos los días, podía ser hecho con un lenguaje tan poético. La verdad que me sorprendió mucho desde ese lugar tu poesía y me encantó. Bueno, qué bueno esa sorpresa. Porque generalmente viste que la poesía a veces, no digo generalmente, a veces suele tomar temas más sofisticados o más complejos. Sin embargo, vos, el lenguaje poético estaba ahí en cosas sencillas y realmente eso me atrajo mucho en la lectura. Bueno, me alegro. Sí, es la idea, digamos, del libro, ¿no? De agarrar ahí, de pequeños hilos. Claro. Y hacer con eso, no con nada muy extraordinario, ni... digamos, muchas personas me dicen, se sienten como muy identificadas con el libro. ¿Y esto es común en toda tu literatura o en este libro particularmente lo encaraste de ese... Bueno, yo tendría que leer. Se da justo que, bueno, es un libro escrito, digamos, por una mujer de mediana edad,
digamos, atravesando la crianza de los hijos, en ese momento más bien la adolescencia, claro. Pero bueno, me llevó mucho tiempo escribirlo, entonces muchos años, de hecho, fíjate que algunos son de niños pequeños y después terminan siendo adultos que me llevan en el auto, digamos, mi hijo mayor, el otro todavía no maneja, y atraviesa, bueno, estos temas que creo que a muchas personas los pueden como tocar, en el sentido de el envejecimiento de los padres, qué sé yo, algún proceso, alguna ruptura amorosa. ¿Y por qué esperaste tanto tiempo o juntaste las poesías de tantos años para volcarlos en este libro? ¿Porque sí o querías...? Sí, ¿por qué tardé tanto? Sí. Porque justamente este libro es como el viraje de registro, en el sentido de que yo venía escribiendo y publicando literatura infantil, y empecé como a necesitar escribir otro tipo de cosas, pero no lo hacía pensando en publicar un libro, lo hacía como notas, como apuntes, o sea, y mientras tanto en paralelo iba escribiendo y sacando otro tipo de libros, otro tipo de material. Entonces, bueno, me fui como adentrando más en este registro, y en un momento dije, ay, bueno, tengo un montón de poemas, ¿qué hago? Y empecé a subirlos a las redes. Sí. Y ahí algunas personas me decían, ¿y el libro? ¿Y dónde están todos estos? Claro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Digamos, para mí era algo nuevo pensar en un libro de poesía, de hecho es el primero que aparece así, digamos, pensado para lectores adultos y adultas. Es un campo, digamos, un terreno por el que no me había metido, entonces no sabía mucho qué hacer con ese material. Claro. Y después dije, bueno, esto puede ser poemas, por primera notitas, apuntes, y después lo fui como trabajando, descarté mucho. Tenés dos prólogos de, una es Laura de Betach y otra es Roberta Iannamico, a quien yo realmente conocí a través de tu libro. Disculpame, sobre todo que me disculpe ella mi ignorancia, pero no la conocía. También escribe para chicos, por lo que leí después buscándola. ¿Cómo llegan estos prólogos a vos? ¿Cómo es este mecanismo? ¿Se los pedís? ¿Cómo fue? Como te había comentado, Laura, digamos, fue maestra mía, ¿no? Sí. Estuve 8 años en un taller con ella, y Roberta era una compañera de ese taller. Entonces, cuando justo se dio que ya tenía el libro, la verdad que quería que estuvieran ellas presentes. Y bueno, les escribí, les dije si podían escribir algo, y las dos aceptaron, y me parece importante que estén ahí. Sí, muy. Y además son muy importante lo que escribieron. Sí. Digamos, son de por sí, cada prólogo es un poema en sí mismo. Sí, y además es una muy buena apertura a lo que después nos encontramos en el libro. Son dos muy buenas prologuistas, porque viste que a veces los prólogos se van por las ramas, pero estos dos son le abren al lector lo que van a encontrar después. Eso me pareció muy interesante. ¿Tenés algo más para leernos, Natalia, ahí cerquita? Si tenés ganas, si no, seguimos charlando. Acá tengo uno a mano. Si la puerta del patio se oxida, con lija y 2 en 1 las cosas se arreglan. Más compleja es la madera, tocada por las uñas de la muerte, no resucita. ¿Y qué se hace con lo herrumbrado adentro? Se nos desmorona en pedacitos. ¿Cuántos baldes de palabras hacen falta para limpiar telarañas anidadas en el fondo, hojas secas que nos tapan el sol? El óxido de los desencuentros, los golpes con lo árido, cómo se transforma en luz lo que nos corroe.
Sí, de ese me acuerdo, es de Bosque Cotidiano, sí, me acordaba. Ese es de Bosque, Sí, sí, con ese cierro, que es una de las cosas que yo me pregunto siempre, digamos, ¿qué se hace con, cómo se procesan las emociones? ¿Qué se hace con las cosas que nos cierran, ¿no? ¿Qué se hace con, qué hacemos con esos materiales que cuando los vemos en otras cosas es más fácil la claro, técnica, claro. ¿no? De cómo reparar. Y nosotros cómo nos vamos enmendando. Es algo que me pregunto. Y bueno, y una posibilidad es la escritura, por supuesto. A mí una de las, anoté varias, subrayé varias, qué sé yo, pero hay un par que puede ser, bueno, vos como psicóloga lo debes saber mejor que nadie, que uno cuando lee y de esa lectura hay algo que llega por una cuestión personal, pega más que cualquier otra lectura seguramente. Pero Breves Mudanzas y Madre es como que ¡pum! Ahí el golpe certero, me llegaron muchísimo. ¿Breves mudanzas? Sí, Ah, mira, sí. pensé que era un poema como más liviano, más de, Bueno, pero más tranqui. ¿Te pegó? me pegó, Mira. pero por ahí porque, bueno, lo llevé a alguna instancia, a alguna situación mía seguramente. Escribí, además, cuando me encontré con el poema COVID, dije, bueno, llegamos hasta acá. Y eso me encantó, porque digo, pudiste hacer algo poético de algo muy, muy pesado que nos tocó vivir. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo salió esa poesía? Y un poco como fue apareciendo ese tipo de poemas, digamos que no son las grandes cosas, sino las pequeñas, Claro. las difíciles de procesar. Yo estaba así como en parte emocionada, que al fin tenía COVID, tardé bastante en tenerlo, y es como, bueno, Como que te lo ¿cómo no sacaste de escribir un poema de encima. COVID? Claro. Claro, de decir, bueno, me parecía un retema para explorar desde lo poético. Y aparte tenía un aburrimiento, Claro. un embole, ya No, no sabía qué más hacer, digo, bueno, el, además de toser todo el día. el Zoom lo estuviste usando en ese periodo de COVID para Y para trabajar. atender, Claro. sí, para trabajar. Y Sí, cómo. te digo que quedó bastante el Claro, Zoom, claro. el Sí. Skype. Mm, Te diría que la mayoría de los pacientes terminan siendo virtuales, por lo menos los míos. mm. Que dicen, yo quiero presencial, qué sé yo, y después, hoy voy virtual, hoy lo Claro, hacemos virtual. claro. Y es más cómodo en un punto. No es lo Y sí, mismo, hay ¿no? algo que... Porque, qué sé yo, el cara a No, cara, pero pero hay gente que le resuelve. Yo eso lo dejo a elección, obviamente, porque el que viaja es el paciente y el que no, claro. ve cómo se siente es el paciente. ¿Estás escribiendo Eh, algo ahora, Natalia? ¿Estás preparando alguna cosa o no? Mira, tengo mucho material dando vuelta. Digamos, yo no soy alguien que escribe con un plan, sino más Ujú. bien que es escrita, digamos. Eh, Escribo y después veo qué hago. Y yo lo que veo es que tengo 10 millones de archivos de poemas por todos lados que tendría que un poco sistematizarlos, que es Ajá, lo que también me pasó con el libro ¿no? No es que claro. vino ordenadito, o sea, tenía un zafarrancho de cosas que digo, bueno, ¿esto qué onda? Ujú, Bueno, puede ser un libro, digamos, después claro. lo resignifico y lo reorganizo. Ajá. Primero son poemas que están ahí pululando por todas partes. Ujú. Entonces, tengo como muchos poemas, tendría que ver si qué de eso puede armar un universo. Está bien, está bien. Eh, pero bueno, tendría que sí, sentarme un poco y ponerme a corregir y a mirar y a sistematizar un poco, Claro. porque no soy muy ordenada para nada con eso. Entonces tengo un poco en el celular, un poco en la compu, un No, poco en papelito, un poco claro. en el bolsillo del bolso de viaje. Bueno, de eso siempre se me pierden. Eh, Eh, ¿Te puedo pedir, ya para ir cerrando, otra poesía más que nos leas, si sos tan gentil, Natalia? sí, alguna que quieras Y, de Bosque Cotidiano. y sí, qué sé yo, ya estás.
ahí, si estás con con el libro a mano. Estoy con el libro, sí. A ver, me parece que la de madre te había gustado. Dale, sí, me había gustado mucho. Bueno, vamos con madre. Ay, esto de no tener preparadas las cosas, acá apareció. Bueno, reconozco el comienzo del día en esta pena que hunde y lame a mi madre vieja. Desde allí va saliendo el pañuelo de la mañana. Los enojos se deshilacharon, brota amor antiguo, pegado a los huesos. Y ahora estás tan frágil, solo puedo cuidarte del viento. Es bellísima esta poesía, sinceramente. Natalia Shapiro, te agradezco infinitamente este ratito que pudimos conversar. Inmenso. Te agradezco que me hayas enviado el libro y que lo voy a atesorar y lo voy a leer cada tanto para volver a degustar de esta poesía hermosa con lo cotidiano de cada día. Muchas gracias, Natalia, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos. Abrazo enorme y estamos en contacto. Todos no podemos ayudar a todos, pero por ahí algunos podemos siempre ayudar a alguien.